Bendiciones, mis hermanos. La iglesia Edificados en Cristo les da la cordial bienvenida. Vamos a empezar con una oración. Les pido por favor, cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, te damos gracias por este día tan hermoso. Te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado. Padre, gracias porque nos has permitido estar juntos como un cuerpo en Cristo. Te pedimos, Señor, que hoy nos ayudes a conocer de tu verdad, ya que la verdad nos hará libres y que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento para poder entender y comprender el mensaje de vida que tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, te damos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hoy vamos a hablar de la importancia que es el escuchar y el conocer y obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros sabemos que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies? Es la que nos guía, la que nos ilumina nuestro camino. Y el no conocer la palabra de Dios, corremos el riesgo de ser cautivos y caer en las redes de la ignorancia. Dice la palabra de Dios en Isaías 5:13. Por eso mi pueblo fue llevado cautivo por su falta de conocimiento. Entonces, si nos hace falta ese conocimiento, podemos llegar a caer prisioneros en las artimañas y en el engaño del diablo. Hoy vamos a hablar del rey Saúl. Saúl fue el primer rey del pueblo de Israel. El pueblo de Israel le pide al profeta Samuel, que ya era un hombre de edad avanzada, que querían un rey para que los gobernara. Pues Samuel, al escuchar eso, pues no le agradó, y mucho menos a Dios, porque pues Dios era el que gobernaba sobre el pueblo de Israel. La teocracia, como se le llamaba, Israel no quería esa teocracia, que es el gobierno de Dios. Ellos querían una monarquía, ellos querían un rey para que los gobernara y los guiara como pues varias naciones. Finalmente pues Dios accede a darles un rey al pueblo de Israel. Podemos decir que era la voluntad permisiva de Dios. Hay veces que Dios pues nos da cosas que le pedimos aunque no sea su perfecta voluntad. Dios hace una excepción con el pueblo de Israel. Y como Dios es soberano, pues Él puede hacer excepciones las veces que Él quiera. El pueblo de Israel tenía una comunión muy íntima y muy preciosa con Dios. Cuando hacían lo recto y caminaban conforme la voluntad de Dios, Dios los bendecía grandemente, Dios los cuidaba y Dios les daba todo lo que ellos necesitaban. Pero cuando el pueblo de Israel se inclinaba a la idolatría, el pueblo se desenfrenaba y hacía lo malo delante de Dios. Así era el pueblo de Israel. Espero que tengamos la Biblia cerca de nosotros. Vamos a ver el libro de el primero de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 35, y vamos a ir viendo los versículos. Empezamos con el versículo 1 y dice: Después Samuel dijo a Saúl: El Señor me envió a que te ungiese por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Dios. Aquí vemos en el primer versículo cómo Dios es claro y dice a Saúl por medio de Samuel: estad atento a las palabras de Dios. Nos muestra la importancia que es la obediencia, que tenemos que poner atención a las instrucciones que Dios nos da a través de su palabra. Y como dice Samuel, estar atentos a lo que Dios nos mande, a lo que Dios nos diga. Vamos al versículo 2 y dice: Así ha dicho Dios de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel a oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye
todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Dios le da un mandato directo a Samuel. Aquí vemos que las escrituras nos dicen que Dios de alguna manera decide juzgar y castigar la maldad de los amalecitas. Y para eso decide usar al rey Saúl para que destruya todo lo que tenía que ver con Amalec. Podemos pensar que Dios es muy duro, mas sin embargo tenemos que tener en cuenta que Dios es un Dios de amor, de gracia y de misericordia, pero también es un Dios de justicia. Y tiene todo el derecho para juzgar y ejercer un castigo sobre la maldad del hombre. Los amalecitas representaban todo el pecado, todo lo que era el pecado y todo lo que iba en contra de Dios. Por eso el Señor dice: deshazte de todo lo que huela a Amalec, destrúyelo, no quiero nada. Esto es lo que quiere el Señor también de nosotros, que nosotros destruyamos ese Amalec, que nosotros seamos obedientes a Dios. Y si Dios nos da una instrucción, y si Dios nos dice: ya deja de alcoholizarte, ya deja de hablar groserías, ya deja de ver pornografía, ya deja de mentir, de envidiar, tenemos que destruir todo ese Amalec que tenemos dentro de nosotros. Pero ¿cómo vamos a destruirlo? Pues con la espada de doble filo, que es la palabra de Dios, que con el conocimiento que emana de ella. Dios nos dejó su palabra para que sea nuestra arma, para que sea nuestro escudo, para que nosotros podamos defendernos, para que nosotros podamos conocer, para que nosotros podamos ser fortalecidos y para muchas otras cosas. Vamos al versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javilá hasta llegar a Ur, que está al oriente de Egipto. El Señor deja ir a los ceneos. Saúl deja ir a los ceneos, porque pues los ceneos siempre habían sido solidarios con el pueblo pues de Israel. Y dice la palabra de Dios en Mateo 12:30: el que no es conmigo, contra mí es. Y pues los amalecitas habían obstaculizado el paso del pueblo de Israel, no permitieron que atravesaran su campamento para llegar a Egipto. Y eso, pues a eso Dios no le gustó. Versículo 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Dios da una orden clara y precisa a Saúl de que matara a todos, que destruyera a todos, y principalmente al rey Agag. ¿Por qué? Porque pues él era malvado, y si él es el malvado, él es malvado su pueblo también. Entonces debió de haber empezado por matar al rey, así como a todo. Pero podemos pensar que por orgullo, para presumir como trofeo al rey de Agag, no lo mata. Y bueno, vemos cómo pues Saúl busca hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Y no obedece al Señor. Una obediencia parcial no sirve. Una obediencia a medias no sirve. Una obediencia de 2 horas no
no sirve, ¿sí? Dios pide que tratemos de dar todo, que tratemos de ser obedientes en todo lo que Dios nos pida. ¿Cuántas veces nosotros nos parecemos al rey Saúl, que Dios nos da una orden y hacemos lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos que es mejor? Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Pues el rey Saúl no estaba tan mal, porque pues mata lo vil y despreciable y guarda lo mejor, lo bonito. ¿Y qué hace? Pues no obedece a Dios, ¿verdad? Lo importante que tenemos que aprender de esta historia es que nosotros tenemos que obedecer los mandamientos de Dios por completo. Aún así sean cosas que nos cueste trabajo, aún así pensemos que es muy difícil, pero si Dios nos da una orden, también Dios no nos va a dejar solos. Él nos va a ayudar a llevar a cabo esa orden que Él nos dio. Porque también hay veces que pensamos que hay pues pecaditos pequeños que no nos afectan espiritualmente, cuando pues la verdad pues no es así. Pero nuestra obediencia a Dios debe ser integral, completa. Saúl pudo haber pensado que él estaba haciendo una obediencia general. También nosotros, como cristianos, podemos pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios en forma general, como lo hizo Saúl. Pero cuando estamos sirviendo en la iglesia, cuando estamos en casa, cuando estamos en la iglesia, en todas las áreas de nuestra vida podemos pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios en forma general. A veces estamos olvidando de esos pequeños detalles, de esas pequeñas mentiras, de esos pequeños celos. Pensamos que no tiene importancia. Pensamos que no tiene importancia y algún resentimiento o murmuración o falta de perdón. Sabes, mi hermano, los cristianos no podemos ser en general, no podemos guiarnos en forma general, sino debemos ser cristianos también en lo parcial, en lo específico. Si dejamos que los amalecitas vivan en nuestro terreno, cuando veamos, se extinguieron como plaga y van a afectar a nuestra mente, nuestros ojos, nuestra boca, todo nuestro ser. Dios nos dice y nos habla como a Saúl en Colosenses 3:5 y dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Entonces Dios nos dice que tenemos que hacer morir, ¿verdad? Tenemos que hacer morir ese pecado, tenemos que hacer morir ese Amalek que hay en nosotros. Versículo 10. Y vino palabra del Señor a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel, y clamó al Señor toda aquella noche. Dijo el Señor a Samuel: me pesa haber puesto a Saúl como rey. Cuando dice me pesa, no es porque se haya arrepentido, porque Dios pues no es hombre para arrepentirse. Cuando Él expresa de que me pesa, es que la desobediencia de Saúl le duele tanto que pues Dios expresa: me pesa el haberlo puesto como rey. Saúl se apartó de la voluntad de Dios
Saúl ya tenía su mirada en otras cosas, en otro lado, en sus propios intereses, pero no en la voluntad de Dios. Cuidémonos, hermanos, de que Dios, en donde Dios nos haya puesto, en el servicio que Él nos haya puesto como maestros, como líderes de alabanza, como pastores, no vaya a ser que por una desobediencia o por ser desobedientes, Dios se exprese y diga, me pesa haberlo puesto en este servicio. Porque, hermanos, una desobediencia es una rebeldía y dice la palabra de Dios que es voltearse en contra de Dios. Tengamos cuidado de no ser rebeldes para obedecer a Dios. En este versículo podemos ver cómo también Samuel, dice la palabra de Dios, que clamó toda la noche por Saúl ante Dios. Puedo imaginarme cómo Samuel clamaba al Señor pidiéndole, Padre, perdónalo, Señor, ayúdalo, sácalo de su error. Y dice la palabra que estuvo toda la noche intercediendo por Saúl ante Dios. ¿Sabes, mi hermano? Esto es lo que hacen los ministros de Dios por sus ovejitas cuando han caído en pecado, cuando andan mal. Interceden ante Dios por ellas para que Dios pues los levante. ¿Y qué haces tú como cristiano cuando ves a un hermano que cae en pecado? ¿Oras, intercedes por él ante Dios? Espero que así sea, mi hermano. Versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel, diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó delante, y descendió a Gilgal. El orgullo de Saúl ya había rebasado su cabeza, ya había perdido el piso. Él tanto que ya se había hecho, que dice, un monumento. Y los monumentos pues son ídolos, y a los ídolos que hacen se les adora. Y pues para adorar solamente a Dios. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Dios, yo he cumplido la palabra del Señor. Saúl sale al encuentro de Samuel, contento, dándole palabras religiosas, espirituales, y presumiendo, alardeando de que yo he cumplido la palabra del Señor. Vemos la magnitud de la ceguera y la soberbia de Saúl, que no ve su pecado y pues no lo reconoce. Vemos en el capítulo 14, dice, Samuel entonces dijo, pues, ¿qué balido de ovejas y bramidos de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Samuel pregunta a Saúl, ¿qué es ese ruido de animales? ¿Qué es tanto escandalero? ¿No que habías cumplido la palabra del Señor? ¿Sabes, mi hermano? Muchas veces nos acercamos al Señor en oración y no confesamos nuestros pecados. No confesamos esos pequeños pecados que pensamos que a lo mejor no tienen importancia. O hay pecados que son tan vergonzosos que no queremos ni decírselos al Señor. Y pues nuestras oraciones no llegan hasta su altar, no suben. ¿Por qué? Porque dice el Señor, no te escucho por ese ruido que impide que suba tu oración, que son esos pecados que no son confesados. Tenemos que confesar todos nuestros pecados al Señor. Tenemos que decirle, abrir nuestro corazón, desnudarnos ante Él y decirle, Padre, he hecho esto, te he desobedecido, estoy arrepentido, para que así nuestras oraciones puedan llegar hasta el trono de su gloria. Mientras esos pecados
van a obstaculizar nuestras oraciones. Vamos al versículo 15 y dice: y Saúl respondió: de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Saúl, en vez de arrepentirse, le echa la culpa al pueblo y dice: pues es que pues el pueblo fue el que lo tomó, el pueblo fue el que decidió. En vez de reconocer que cometió un error, le echa la culpa al pueblo, cuando la culpa en primer lugar era de él, porque pues él era el rey, ¿sí? Y él permitió que el pueblo se llevara los animales y consintió y codició los animales igual que el pueblo. Dice en el mismo versículo: para sacrificar a tu Dios. Dice que los animales los había tomado para sacrificar, dice, al Señor tu Dios. Muchas veces pensamos que estamos haciendo algo espiritual para Dios y resulta que no es así. Cuidado, porque para nosotros puede parecer sublime, bueno y justo, pero ante los ojos de Dios puede ser malo y aberrante. ¿Sí? Tengamos cuidado y hagamos lo que Dios nos pide, no lo que nosotros pensemos. Lo que era más importante para Dios es la obediencia. ¿Sabes? Es más difícil hacer rituales externos que disponer nuestro corazón. Es más fácil ir a la iglesia, cantar, levantar las manos, que poner nuestro corazón en santidad, en pureza, que es lo que Dios anhela: un corazón obediente, un corazón sincero, libre de esos pequeños detalles. Vamos al versículo 16 y dice: entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Dios me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel? Híjole, hermano, ojalá que nunca se te suba a la cabeza el llamado que Dios te ha dado para desarrollar cualquier servicio, porque recordemos que Dios pone y Dios quita. Versículo 18. Y el Señor te envió en misión y te dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec, hazle guerra hasta que los acabes. Hermanos, hazle guerra al pecado, haz victoria. No tienes que ser esclavo del pecado, de la tristeza, de la codicia, de la envidia, de la soledad, de la preocupación. No, hermano, el Señor te ha ungido con el poder del Espíritu Santo. No seamos ya más esclavos, declaremos victoria en el nombre de Jesús. Versículo 19. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Dios, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Dios y fui a la misión que Dios me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Samuel estaba de necio y de aferrado y no se daba cuenta del error tan grande que estaba cometiendo. Saúl no se daba cuenta del error que estaba cometiendo. Samuel esperaba ver el arrepentimiento real
de Saúl, y nuevamente le echaba la culpa a los demás. Su codicia y su ceguera le impedía reconocer su pecado, su desobediencia. Estaba cegado completamente. Así pasa con nosotros cuando Dios nos da una orden o una instrucción en su palabra o a través de un ministro. O muchas veces queremos un reconocimiento, ¿sí?, a lo que nosotros hemos hecho. Y dice la palabra de Dios, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos de haber hecho. Versículo 21. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Nuevamente, Saúl culpando al pueblo, culpando a los demás. No acepta su error, él busca culpables. Si Dios hubiera querido animales para sacrificio, pues se los hubiera pedido, le hubiera dicho, animales apártame para sacrificio, pero no, la orden del Señor fue clara y dijo, acaba con todos los de Amalec. Versículo 22, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? Ciertamente en obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Mi hermano, todos fallamos de una o de otra manera. Lo que marca la diferencia entre la conducta de Saúl y nosotros es que debemos de reconocer el pecado, arrepentirnos y pedirle perdón a Dios, y Dios en su infinita misericordia nos va a perdonar. De nada sirve diezmos, ofrendas, servirle al Señor, ir a la iglesia, si no obedecemos. Dice en el versículo 22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea que es más importante para Dios el obedecer, el poner, dice, atención, ¿sí?, que cualquier ofrenda o sacrificio que le pongamos al Señor enfrente. Él quiere obediencia, obediencia. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. El que desobedece a Dios, dice su palabra, que está en contra de Él, que está en rebeldía contra el Señor. Cuando hay obstinación es pecado, y porque hay un espíritu de rebeldía, lo que está hostigando, lo que está provocando esa rebeldía y que se esté cayendo en el pecado. En vez de quebrantar en el nombre de Jesús, muchas veces dejamos las cosas así y seguimos pecando, seguimos en el pecado. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona, pues ahora mi pecado. En este versículo nos muestra cómo Saúl tiene más temor al pueblo que de Dios mismo, ¿sí? Porque dice en el versículo, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. O sea, ¿cómo es posible que pueda tener más temor del pueblo que de Dios mismo? Un presidente, un papa, un ministro del Señor,
unos padres, unos papás, no pueden permitir que el pueblo o su iglesia o sus hijos le ordenen y les digan qué hacer. Como hizo Saúl, que dice que pues, permitió que el pueblo hiciera las cosas. El pueblo le dijo, vamos a hacer esto, y él los obedeció cuando debió de haber obedecido al Señor. Por otra parte, Saúl le pide perdón a Samuel, le pide perdón al profeta Samuel, cuando al que debió de haber pedido perdón es a Dios. Samuel no puede perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es Dios. Versículo 25. Y vuelve conmigo para que adore al Señor. Le dice Saúl a Samuel, vamos a adorar al Señor. Y el profeta Samuel ya estaba tan enojado que dijo, no, yo contigo ni a la esquina, no quiero. Estaba molesto, ya no quería ni siquiera que lo vieran con él, ni caminar un pedacito. ¿Por qué? Por la desobediencia que él había hecho. Había desechado el mandato de Dios. El Señor es claro en su palabra cuando nos dice en 1 Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con tal ni aún coméis. Nada más por eso Samuel no quiso ni caminar un pedacito con Saúl. Versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Dios, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Samuel ya estaba muy enojado porque pues no veía el verdadero arrepentimiento de Saúl. Hay una gran diferencia en reconocer, arrepentirse y dejar de pecar. No solamente arrepentirse y seguir pecando. Arrepentirse y seguir pecando. Lo que hacía Saúl. ¿Sí? Porque en este caso era como una burla para Dios. Vamos a versículo 27 y dice, volviéndose Samuel para irse, él se agarró de la punta de su manto y éste se desgarró. Entonces Samuel le dijo, el Señor el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Dios le había mostrado a Samuel que se había roto toda relación entre Dios y Saúl. Ya no había más, ya estaba roto. Versículo 26. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor tu Dios. No, ese Saúl era tremendo, porque yo creo que Samuel estaba contento y dijo, al fin se arrepintió. Al fin él ya reconoció y ya se arrepintió. Pero su arrepentimiento no era sincero. Su arrepentimiento era de dientes para afuera. Era un arrepentimiento falso. Pues Saúl solo le importaba las apariencias, lo que pensara de él, en qué posición iba a quedar como rey. ¿Qué iban a decir? ¿Sabes cuántos cristianos hacen lo mismo que Saúl? Hay cristianos que no piden ministración, hay cristianos que no toman liberación, hay cristianos que ni consejería por el que dirán. Ay, mira, el hermano está en liberación, híjole, ha de traer cosas bien grandes, anda en pecado.
procurando y preocupándose por lo que dicen los demás, cuando siempre debemos de preocuparnos por lo que dice Dios, por lo que va a pensar Dios de ti. Es lo que nos debe de importar. No seamos cristianos de doble cara, no seamos falsos, no seamos fariseos, no seamos hipócritas. Arrepintámonos cuando hayamos desobedecido. Clamemos al Señor en verdad con un corazón destrozado, arrepentido, humillado. Padre, te he ofendido, te he desobedecido, perdóname. Y que es tratar de no volver a hacerlo, no hacer lo que hacía Saúl. Versículo 31. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl al Señor. Si el corazón no es recto ante los ojos de Dios, aunque finjas alabar y honrar a Dios, si tu corazón no está recto ante los ojos de Dios, no sirve para nada. Debemos que tener cuidado en abusar de la gracia de Dios, porque nos estaríamos burlando del Señor como lo hizo Saúl. Lo vemos en Romanos 6 del 1 al 2 y dice así: perseveremos en el pecado para que la gloria abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Cuando nosotros nos hemos arrepentido verdaderamente, cuando recibimos a Dios en nuestro corazón, cuando nos arrepentimos de la vida que llevamos y dejamos que Dios entre y gobierne nuestra vida, es difícil que nosotros volvamos a pecar. Pecaremos, pero habrá un arrepentimiento. Clamaremos al Señor por su perdón y trataremos de no volver a ese pecado, a volver a pecar. Versículo 32. Después dijo Samuel: tráeme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente y dijo: Agag ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Agag pensó que ya la había librado, estaba bien contento y dijo: ay no, pues ya no me hicieron nada. Pero Dios no pasa inadvertido las cosas. La maldad de Agag tenía que tener consecuencias, y la palabra de Dios lo dice: la paga del pecado es muerte. Versículo 33. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Dios en Gilgal. Me puedo imaginar el enojo de Samuel, y tomando su espada, cortando a Agag en pedazos, diciendo: y esto es por los huérfanos, y esto es por las viudas, y hasta cortarlos en pedazos. Hermano, esto es espiritual para mí, para ti, para todos. Tenemos que cortar en pedacitos ese Agag que hay en nosotros, para que nos siga burlándose, para que nos siga tomando control de nosotros, para que no obstaculice que nosotros seamos obedientes a Dios en todo lo que nos pide. Todos tenemos un Agag dentro, porque recordemos que no hay justo ni aun uno, dice la palabra del Señor. Reconozcámoslos, confesemos al Señor y pongamos todo eso en las manos del Señor. Vamos al versículo 34. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Gilgal. Qué tan
duro fue para Dios la desobediencia de Saúl. Cuánto pecado y cuánta desobediencia, cuánta rebeldía del rey Saúl ante Dios, que dice su palabra que Dios no dejaba de arrepentirse de que había puesto a Saúl como rey. Le dolió mucho a Dios lo que Saúl había hecho. Sobre todo yo veo que el no arrepentirse le dolió más a Dios, el que él no se arrepintiera de sus pecados y que buscara nuevamente de su presencia. No seamos como Saúl, que no sea Dios que se arrepienta por habernos puesto en algún lugar. El Señor nos ha ungido con el poder de su Espíritu. Hagamos guerra al pecado. Declaremos victoria, porque el Señor ya nos las ha dado. Y pongamos las cosas en el Señor, seamos honestos al Señor, seamos obedientes al Señor. En lo que nos diga, probablemente hayan cosas que nos cueste trabajo entregar, que hayan cosas difíciles, pero no va a ser en nuestras propias fuerzas, sino con las del Señor. Él quiere ver nuestra fidelidad, Él quiere ver nuestra obediencia, Él quiere ver nuestro amor. Dejemos que Dios obre, pero también nosotros hagamos de nuestra parte. Este pasaje de la Biblia nos confronta mucho, porque creo que todos tenemos esos pequeños pecaditos escondidos, esos pequeños detalles que no le hemos puesto en las manos del Señor. A mí en lo personal me confronta, porque sé que hay ciertos detalles que no le he puesto en las manos del Señor para que Él tome control de ello. Yo te invito a que tú lo hagas, que en tu momento de oración, de esa intimidad, abras tu corazón, reconozcas ante el Señor que no has sido obediente, que has sido en cierto momento rebelde y que estás arrepentido y que anhelas su perdón y cambiar tu forma de vivir, cambiar tu forma de conducirte. Pongamos las cosas en las manos del Señor para que el Señor haga su voluntad y no la nuestra, y sea Él quien nos dé de su espíritu para poder ser cristianos en lo general y no solamente en lo particular, en esos pequeños detalles. Seamos cristianos con un corazón obediente al Señor. Vamos a orar. Te pido que cierres tus ojos y oremos. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra que el día de hoy nos diste. Señor, gracias por las enseñanzas que nos has dado, pues nos has mostrado que para ti es más importante la obediencia que 1000 sacrificios y ofrendas que pongamos delante de ti. Padre, te pido que me perdones por no haber obedecido tus mandamientos. Señor, perdóname porque a través de mi rebeldía te he lastimado. Padre, perdóname porque te he quitado de ese altar y me he puesto yo. Señor, perdóname por todos los pecados no confesados y buscar culpables. Perdóname por no tener el valor de confesar todo aquello, Señor, que he querido ocultarte. Cuando tú conoces de todo, cuando tú sabes todo,
Sabes lo que pienso, sabes lo que siento. A ti no se te puede ocultar nada. Señor, perdóname, perdóname. Señor, perdóname. Padre Celestial, ilumina mi entendimiento para que no caiga en el engaño del enemigo y haga lo malo delante de tus ojos. Quita de mí todo lo aquello que me impide obedecerte y pueda tener una relación contigo. Que nada estorbe en esa relación entre tú y yo, Señor. Señor bendito, ayúdame a hacer tu voluntad y aún me cueste, estoy dispuesta a pagar el precio por obediencia, amor a ti, por amor a ti, Padre bendito. Gracias, Señor Jesucristo, porque tú diste tu vida por mí en la cruz para destruir y vencer el pecado. Seré valiente, seré perseverante, me esforzaré y con tu ayuda lo lograré, Señor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, voy a caminar en obediencia y santidad en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, hoy declaro victoria porque me has dado la promesa que soy más que vencedora por aquel que me amó tanto que dio su vida en la cruz. Soy más que vencedora porque me has ungido con tu Santo Espíritu. A ti, Señor Jesucristo, te damos la gloria. A ti, Señor Jesús, te damos la honra. Y eres tú quien vive y reina por los siglos de los siglos, Padre Santo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo conmigo y lo que seguirás haciendo. Gracias, mi Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te alabo, Padre Santo, te glorifico. Bendito seas tú, Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea tu hermoso nombre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Hasta luego.